Si alguien está escuchando esto, no intenten entenderlo, no intenten repetirlo. Maldita sea, tomen escarmiento de mi desgracia. Nadie debería saber lo que ocurre al jugar con los misterios de la mente. Desde niño tuve una fijación enfermiza con lo que está detrás de las cosas, los fantasmas, los espíritus, las voces. Para muchos, simples supersticiones. Para mí, un fascinante campo de estudio. No considero que algo sea paranormal, solo pertenece a una parte del conocimiento al que no hemos accedido aún. La vasta herencia de mis padres me permitió pasar años estudiando neurología, psicología, psiquiatría, física, química, medicina e incluso demonología y brujería. ¿Qué pasaría si el cerebro humano pudiera ser sintonizado con aquello que no pertenece a esta dimensión? Pasé media vida armando la teoría. El lóbulo temporal, el hipocampo, todo el cerebro vibra con frecuencias eléctricas. Si uno pudiera modificar esas frecuencias con la fuerza suficiente, quizá podría abrir una rendija hacia lo invisible, no con rezos, no con invocaciones baratas, con ciencia pura. Compré una casa vieja en las afueras, lejos de curiosos. Nadie se atreve a venir por aquí. El lugar está podrido por dentro, pero eso no importa. La madera cruje, los muros resuman humedad, y el aire ya huele a cadáver. Aunque todavía no haya uno, o eso creo, ya no puedo afirmar nada, pues no estoy seguro de estar en la misma dimensión que cuando inicié mis investigaciones. Aquí instalé la máquina. No es hermosa, pero no fue creada para hacerlo. Son bobinas inmensas de cobre, imanes del tamaño de cráneos, cables que serpentean como intestinos eléctricos, todo conectado a un generador industrial que zumba como una titánica mosca. Creo que soy una especie de Frankenstein que, a falta de monstruo, se ha convertido a él mismo en uno. Activar la máquina por primera vez fue glorioso. El aire, el tiempo y el espacio se doblaron. No hay otra forma de decirlo. Se doblaron. Como si la habitación se convirtiera en una esfera líquida y yo estuviera suspendido en su centro. Percibí un zumbido fuera de lo común. Era un coro grave, miles de voces susurrando al unísono. Cada bobina metálica vibraba con una frecuencia que me atravesaba los huesos. Sentía mis huesos reventar y reconstruirse como si de una onda de sonido se tratara. Sentí mi cráneo licuarse por dentro, pero no de dolor, era placer. El placer de alguien que por fin está rasgando el velo. Mis ojos se derretían, pero de alguna forma aún podían ver. Veía en una perspectiva de primera persona cómo mis ojos goteaban hacia la nada y aparecían ante mí. No sé si eran figuras o fractales, como raíces negras que se extendían desde el techo, palpando el aire, buscando algo que pudieran tocar. Y entonces lo sentí. Ellos me tocaron primero. Un roce helado en la nuca, después dedos delgados, largos, enredándose en mi cabello. Abrí los ojos y la habitación seguía vacía, pero mis nervios gritaban que no estaba solo. Funcionaba. La máquina no solo alteraba mi cerebro, alteraba todo lo que estaba alrededor. Pero esa noche, al apagar la máquina, los relojes seguían muertos, los espejos no reflejaban la realidad. En ellos se podía apreciar cómo palpitaba el pasado. Pude ver cómo era esta casa antes. Pude ver una y otra vez a aquella dama que, asumo, fue la dueña de esta casa, llorando desconsolada y paseando de un lado a otro de la entonces elegante sala. Y me costaba mirar a mi alrededor y darme cuenta que se trataba de la misma sala derruida en la que yo estaba observando en silencio frente al espejo. De pronto, la mujer tomó una escopeta, miró fijamente hacia mí o hacia el espejo y la accionó en contra de su cabeza. Fragmentos de hueso y líquido rojo salieron disparados por todos lados para después implotar de nuevo hacia adentro del cráneo, haciendo de su deceso un bucle interminable de dolor. El zumbido de la máquina apagada se quedó grabado con un hierro al rojo vivo en mis recuerdos. Las noches siguientes fueron un banquete de delirios. Las sombras se pegaban a los muros como si respiraran. Cuando caminaba, sentía el suelo latir y podía ver cómo se formaban hematomas de mis huellas, como si de nieve de carne se tratara.
No dormía porque simplemente no podía. Cada que cerraba los ojos, o eso creía, veía una procesión de figuras sin rostro, abriéndose el pecho con uñas podridas y dejando que algo viscoso escapara de ellas, algo que quería entrar en mí. Empecé a escuchar la voz, primero un murmullo, después palabras. No eran humanas, eran sonidos quebrados como ramas partiéndose, pero de alguna forma mi cerebro podía decodificar el mensaje y lo que decían era simple. Has roto el sello dimensional de la mente. Ahora nos pertenecemos. Mi cuerpo se deterioraba años cada noche. Se me cayó el cabello, los dientes se pudrieron como si no los hubiese cepillado en lustros. Al mirar por las ventanas, solo podía ver un sol negro que giraba sin control en el cielo. Mi ropa se pulverizaba cada hora para parecer como nueva a la siguiente. Me estaba volviendo loco o demasiado cuerdo, no lo sé y no importaba. La máquina debía seguir. A la quinta noche ya no eran sombras, eran cuerpos sin piel, traslúcidos, que se movían arrastrándose sobre sus inflamadas barrigas negras por el suelo. Dejaban un rastro que no era líquido ni sólido, sino una mezcla de ambas, y olía una mezcla extraña de óxido y placenta. Intenté grabarlos, pero el magnetismo fundió todos los circuitos de mi cámara. Esa noche la máquina se encendió sola, el generador rugió, los cables se tensaron como serpientes y los campos magnéticos se elevaron hasta una intensidad imposible. El aire me aplastaba el pecho, las luces explotaron y entonces aparecieron todos. No había paredes ni suelo, solo un abismo lleno de esas cosas. Garras huesudas, bocas abiertas como heridas, ojos que parecían orbitar dentro de cráneos partidos. Todos ellos vinieron hacia mí con hambre. Intenté correr, pero no existía fricción, los campos magnéticos me sujetaban. Ahora, no solo mi ropa se había pulverizado, también lo había hecho mi piel. Sentía sus frías manos hurgando bajo mis músculos, desgarrándolos como fibras de seda. No sentía dolor y eso fue peor, porque entendí que no estaban arrancando carne, estaban rompiendo la estructura atómica del espacio que alguna vez ocupó mi cuerpo para apoderarse de mi conciencia. Cuando sentí sus dedos hundirse en mi abdomen, algo se rompió en mi mente. Vi cómo sacaban las vísceras, no hacia afuera de mí, sino hacia adentro de ellos, como si las absorbieran, como si cada órgano fuera devorado por una boca invisible dentro de sus manos. El transmisor, gritaban. Mi estómago se fue, mis pulmones se fueron, y cuando metieron los dedos en mi cráneo lo vi. No querían mi alma, eso no existe. Querían mi cerebro. A eso se referían con el transmisor. Me partieron el cráneo elevando la cantidad de oscilaciones que el magnetismo provocaba. Fue una sensación tan irreal como querer partir una sandía con un grito. El líquido caliente chorreó por mi cara, vi mis propios ojos colgando, vi mi lengua latiendo como un animal moribundo y lo último que escuché antes de desmayarme fue su voz clara esta vez. Bienvenido. No sé si sigo aquí, no sé si sigo vivo. Tal vez soy solo un eco atrapado en el campo magnético, un trozo de conciencia que grita mientras las paredes respiran. Y si estás leyendo esto, corre tan rápido como puedas, porque los campos seguimos aquí. Si este relato fue de tu agrado, te recomiendo buscar atención psiquiátrica. Y qué mejor que aquí con nosotros, en el manicomio de los horrores. Dale like, suscríbete y comparte, y así me ayudarás a llegar a más enfermos mentales como tú. Gracias.